Bienvenidos a las charlas de Maga. Mi nombre es Aranza Torres, directora de proyectos de Maga Neurocomunicación. En esta ocasión estamos muy emocionados de presentarles una entrevista con una mujer con una gran trayectoria y experiencia. Ella es Blanca Rusek, especialista en audio, en sonorización y musicalización. La entrevista fue realizada por Marco García, nuestro director general. Acompáñenos a ver esta charla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de estas charlas de Maga. Yo soy Marco García y como siempre es un gusto y un placer poderlos saludar. El día de hoy estoy muy contento de presentar esta charla con una especialista en sonido, especialista en audio, con una gran trayectoria y una gran experiencia. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy a Blanca Rusek. Blanca, muchas gracias por estar acá. Hola Marco, buenas tardes. No, al contrario, agradecida de que me hayan invitado. Los agradecidos somos nosotros porque te hayas dado el tiempo de estar acá a pesar de las dificultades y todo esto que luego se nos complica en estos tiempos, pero valoramos muchísimo tu espacio, tu tiempo para venir y compartir con las personas que están interesadas en diferentes ámbitos de la comunicación y específicamente aquellos que les apasiona lo que tú has hecho durante muchísimos años, ¿no? Yo creo que tú no te has de acordar, pero yo cuando estaba recién entrando en la universidad, pues me tocó ir a uno de los talleres allá a tu estudio. Ajá. Y wow, ¿no? Pues yo me sentía como pez en el agua en ese tiempo porque me encantaba estar en los estudios y desde ahí pues ya se iba reforzando mucho esta pasión por el audio y por la música. Entonces para mí es un placer tenerte el día de hoy acá. Muchas gracias, Marco. No, la verdad es que sí, de repente sufro un poquito porque hay caras que me son familiares, pero no tengo idea si le di clases, si fue a grabar al estudio, si fue compañero mío de la secundaria, de la prepa. Sí me explico, claro. Pero bueno, gracias, agradecida por que hayas disfrutado ese taller. Sí, mucho. Oye, Blanca, yo quisiera que iniciáramos, que nos platicaras un poco cómo surge esta gran pasión en la que tú te das cuenta que disfrutas mucho de la cuestión del audio, de los sonidos, de la música. ¿En qué etapa de tu vida descubres esa pasión? Bueno, Marco, fíjate que hay una parte donde es un parteaguas que ya es estando incluso en la carrera de comunicación. Pero si me regreso un poquito, un muchito a mi infancia, bueno, la verdad es que vengo de una familia que gusta mucho de la música, que además de gustarle la música en sí, le gustaba escuchar la música en buenos equipos de audio. O sea, yo siempre tuve contacto con equipos de alta fidelidad. Claro. Obviamente estamos hablando de la cuestión análoga. Entonces, para mí era muy familiar escuchar buena música en buen equipo, ¿sí? Y lo disfrutaba tremendamente. Yo me recuerdo infinidad de veces, por ejemplo, mi hermano Antonio, que es un investigador de la música, él tenía su cuarto en un segundo piso, que por un tiempo fue mi estudio. Y yo me ponía en las escaleras con mis Barbies o con las muñecas o con lo que en ese momento jugara para escuchar. Y lo disfrutaba muchísimo. La verdad es que esa etapa la recuerdo. Mi papá era amante de la música instrumental, comercial, pero buscaba alternativas. Siempre buscaba versiones orquestadas de canciones que eran éxitos, etcétera. Entonces, para mí fue una educación al oído de alguna manera sin querer queriendo. Uh-huh. Pero bueno, yo disfruto mucho. Por ejemplo, hay una escena que la tengo muy clara. Tenía muñequitos y con las cremas de mi mamá armaba las baterías. Porque tenía un monito que era como uno de una estudiantina con su mandolina y otro monito con otra guitarra, de diferentes tipos, ¿verdad? Pero era ponerlos como en un stage, en un escenario, y un tocadisco con un disco, con una canción y así. Nada más observar. O sea, obviamente la película la traía yo en la mente, ¿verdad? Claro. Pero sí recuerdo mucho eso. Entonces, de ahí ya venía esa sensibilidad por los sonidos. De ahí yo ya capté que ya tenía a lo mejor de alguna manera el gusto por estar detrás de. Ya. ¿Sí? Toqué la guitarra mucho tiempo, me encantaba, di conciertos con grupos, tuve un coro, pero de alguna manera incluso dejé de tocar la guitarra, no sé por qué, fue algo que se dio y finalmente terminé detrás de los audífonos, detrás del vidrio, ¿verdad? Pero en la carrera, al principio que estudié comunicación, a mí me llamó muchísimo la atención la fotografía.
Me hice de equipo muy bueno. Mi papá la verdad es que siempre nos apoyaba mucho en todo lo que implicaba aprender algo nuevo. Tenía un equipo ya bastante completo, lentillas, etcétera. Entonces fui a un curso de efectos especiales para diapositiva en Guadalajara. Y al regresar, llamo, pues ya llegué, estoy en el camión, ¿verdad? En lo que avisé que había llegado en el teléfono público, ¿no? O sea, no había celulares. Me siento con mi maletín, saco mis lentes, me pongo mis lentes y el maletín desapareció. Entonces vino una depresión fotográfica severa, o sea, dejé de tomar fotografía por años. Y después, a lo mejor gracias a ese hecho, descubrí que, por ejemplo, lo que me llamaba mucho la atención era la coordinación de la imagen con el sonido. O sea, a mí me llamaba mucho la atención las emociones que despiertan la música. Que una imagen te puede despertar una emoción, pero definitivamente la combinación de la imagen con el audio es otra cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre les digo a mis alumnos o a la gente que trabaja conmigo, es que el audio manda, ¿no? El audio manda. El audio Habla con los de televisión, porque no. Exacto, es el problema que yo tengo, fíjate. Te voy a confesar que hay gente que hace videos y es muy buena para hacer videos. O sea, en cuestión de la imagen es muy buena, pero realmente es muy difícil encontrar a alguien que sea bueno para la imagen, pero con esta sensibilidad musical de ir combinando o montando las imágenes sobre este ritmo que te va dando la música. Y mucha gente edita al revés, ¿no? Primero edita todas las imágenes y luego como de rellenito le ponen un sonido, una música, cuando no saben que están desperdiciando la oportunidad de que con la música tener acceso a esta parte de nuestro cerebro que despierta las emociones, porque son como una huella, ¿no? Tú escuchas algo, tú escuchas un ritmo musical, tú escuchas algo y te recuerda o te conecta con algo según tus propias memorias, ¿no? Entonces toda esta parte es muy difícil de encontrarla. Yo siempre les digo, un buen audio puede rescatar un mal video, pero un mal audio también te puede desgraciar un muy buen video, ¿no? Entonces esta parte de ir mezclando armónicamente la imagen con el sonido, creo que es bien importante. Sí, fíjate que ese es uno de mis conflictos más recurrentes desde el inicio de mi decisión de tener un estudio de grabación y dedicarme de lleno al audio. De hecho, estuve muy tentada varias veces en crecer el Syncro, que es el nombre de mi estudio, de hecho, fiscalmente estoy registrada como agencia de publicidad, porque nunca descarté la posibilidad. Pero era tan apasionante para mí esa área nada más, que me hiperespecialicé, o sea, que la verdad me ha costado trabajo encontrar como otra vez el lugar, cuando ahorita, bueno, sí, la mayoría de las personas que están metidas en los medios o están metidas en cierta área, tiene que tener de alguna manera un concepto más global, ¿sí me explico? O sea, solamente para ciertos productos o ciertas cosas que te exigen tal especialidad lo puedes desquitar. Claro. Pero en general, sobre todo en provincia, pues desgraciadamente podemos darnos cuenta que las cuestiones más profesionales siguen centralizadas, o sea, las más picudas, ¿no? Como decía ayer, estaba viendo una entrevista que hiciste con Melchor Cadena, que, bueno, él trabajó en agencias de las más grandes a nivel nacional en México. Y tú puedes hacer algo muy importante dentro de la región. Yo creo que también el trabajo que yo he realizado tiene su peso, su importancia, pero tienes que tener muy claro que tienes un cierto nivel hasta donde puedes llegar, no porque no seas capaz, sino porque el mercado generalmente no te lo va a poder dar en una ciudad, en provincia. Entonces, te digo, siempre fue un poquito como el pleito de poderme entender con los productores que hacían video, porque inclusive en el presupuesto el audio es lo último que tienen en cuenta. Entonces, es que me queda tanto, pero ya gastaron en modelos, en iluminación, ¿sí me explico? O sea, le dan que sí es importante la imagen, definitivo, pero estoy de acuerdo totalmente contigo. Tú escuchas y ves un producto mitad y mitad, ¿sí? Y entonces un audio que carece de claridad,
porque son dos aspectos, Marco. Una cuestión es lo técnico, Claro. que prácticamente cualquier persona dedicada lo puede lograr, o sea, ser un buen técnico. Y la otra alternativa, que se me hace lo más complicado, es la sensibilidad, que a lo mejor eso es de las cosas que a veces uno nace o no, porque no es algo que, un poquito como la fe, ¿sí me explico? Que dicen, no, es que no eres una persona de fe, por eso, ¿dónde aprendo? ¿Dónde tomo el curso de fe? O que me platicabas ahorita de por qué no hay materias que tengan que ver con la creatividad. Yo creo que sí hay mucho de talento natural, pero a lo mejor sí podría haber herramientas que primero te ubiquen, si es que tienes el talento, y si no lo tienes, ¿cómo puedes, si me explico, Equilibrarlo. si estás terco de estar ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, te pongo mi ejemplo, yo soy comunicóloga, no soy ingeniera en audio. Sin embargo, el momento en que me dedico al audio, cómo extrañé no haber estudiado una ingeniería en audio, me explico. O sea, a mí me costaba el triple entender la lógica de la interconexión de audio, primero. Segundo, la lógica de la grabación. Tercero, la lógica de las herramientas para la grabación. Entonces fue una curva de aprendizaje difícil, pero yo creo que lo que me sacó a flote siempre fue ese aspecto de ser sensible, de ser capaz de poder transmitir a través de un sonido, un sentimiento, técnicamente como pudiera. Era un conflicto eterno porque soy muy sí soy muy detallista, ¿no? Y es que el audio. ha evolucionado mucho la forma de Claro. crear y de producir audio con el paso del tiempo, ¿no? Y mucha gente, incluso decíamos ahorita que no le da la importancia, pero no se la da también, creo yo, por desconocimiento. O sea, incluso los mismos productores, me ha tocado a mí, y yo creo, es mi punto de vista personal, como que hay cierto desconocimiento. Porque cuando tú ves un video, por ejemplo, o escuchas un video con audio, a lo mejor tú racionalmente pues estás viendo la imagen, ¿no? Sí. Entonces dices, wow, qué video tan padre, y te está generando algo. Pero lo que mucha gente no sabe, incluso los mismos que nos dedicamos a esto, es que gran parte de esa carga emocional, de lo que se está moviendo por dentro y que tú ni cuenta te das, pues tiene que ver con los sonidos, tiene que ver con el audio y tiene que ver con esta armonía que se genera ahí, porque es como si vieras, yo siempre le digo, es como si vieras una película sin sonido, una película de terror. Exacto. Imagínate una película de terror, pues no te va a causar miedo si la ves sin sonido. Sí, ese es un ejemplo muy recurrente. Bueno, yo lo tenía muy recurrente cuando daba clases también, ¿no? Que llegábamos a tener ejercicios donde poníamos un fragmento de una de las películas pues más terroríficas, ¿no? Y sin el audio, la verdad es que el impacto visual sí tiene cierta carga, pero definitivamente no llega, pero ni se asoma a lo que te provoca un golpe musical, ¿no? O un sonido, un sonido grave que nomás te está previniendo de que algo viene y te empieza a poner un poquito medio de acuerdo, o sea, estás dentro de un ambiente determinado. Pero yo ahí, por ejemplo, creo, Marco, que sí es la parte más rescatable el entender cómo funcionamos como seres humanos. Por ejemplo, eso lo puedes encontrar en cualquier libro. El sentido del olfato y del oído son los sentidos de la nostalgia. El oído es el sentido de la reafirmación. Por ejemplo, es un ejemplo que también ponía mucho cuando daba clases. ¿Por qué necesitamos que nos digan que te amo? Porque tú le puedes reclamar a tu pareja, es que nunca me dices que me aman, pero te lo demuestro, y hago esto, y hago el otro, pero necesitas escuchar. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, muy rápido. Tengo una hija, entonces, ya sabes, que arregla tu cuarto, que no sé qué, que X. Entonces, una vez estábamos con una psicóloga amiga mía, y entonces me dice, es que ¿sabes qué pasa, Blanca? Que creo, por las características tuyas y las de tu hija, tú eres auditiva, definitivamente, pero tu hija es visual. Ella no necesita una reafirmación auditiva tanto como la necesitas tú. Entonces le di un consejo a mi hija, le dice, mira, mija, cuando venga tu mamá y te diga, es que haces estás, nada más devuélvele la información para que ella entienda que sí escuchaste.
que sí entendiste lo que ella te está diciendo. Entonces, imagínate la diversidad de personas que ven un producto, las que son visuales, las que son auditivas, las que son kinésicas, etc. Sin embargo, el oído no falla en el sentido de que te da los elementos que tú necesitas para completar una imagen o completar incluso un tacto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aprender a entender cómo funcionamos como seres humanos nos resuelve muchos problemas, no solo en esta área de la comunicación, yo creo que en cualquiera, pero hablando de estas bondades que tiene el audio, pues tienen que ver con nuestra naturaleza y con nuestro mismo oído. Por ejemplo, yo he descubierto que muchas memorias de nuestra infancia tienen que ver con los sonidos, porque aprendimos a conocer el mundo a través de los sonidos, porque cuando estamos en el vientre de nuestra mamá y se está desarrollando nuestros sentidos, el primero no es el primero que se forma, sino el primero que madura ya por completo es el oído. Entonces, cuando tú estás en el vientre de tu mamá y alguien azota la puerta, reacciona, ¿no? El bebé reacciona, se mueve y la mamá dice, ay, mira, se movió, o dio una patadita o algo. Le ponen música y se empieza a mover. Yo hice muchos experimentos con mi primer bebé, con mi niña. Pobre, con razón, ahorita le encanta la música y no, hombre, todo el tiempo está... Sobreestimulada. Sí, sobreestimulada. Yo recuerdo cuando íbamos a los, ¿cómo se llaman estos? ¿Los sonidos? Ultrasonidos. Yo le dije al ginecólogo que atendía a mi esposa, le dije, ¿sabe qué? Quiero hacer un experimento. Vamos a ponerle música y vemos qué pasa, ¿no? Y mi hija, pues era apenas pues una cosita y que se movía. Entonces, le empezábamos a poner música. Yo le llevé unos audífonos y le poníamos la música y se movía. O sea, ella brincaba. Todavía ni siquiera estaba bien formada, completamente formada. Pero se veía que hacía esto. Y entonces le empezamos a poner música más acelerada y lo hacía, o sea, lo hacía... Sí. Sus movimientos correspondían a la música. Qué impresionante. Es algo que está científicamente comprobado, o sea, no es algo que suponemos, ¿sí? Está científicamente comprobado. Y también está científicamente comprobado que somos como escuchamos. Por eso es importante desarrollar en lo posible, no es porque te vayas a dedicar al audio, el desarrollar el oído siempre te va a dar beneficios. Desarrollar en el sentido de hacerlo más capaz de escuchar mejor, de escuchar cosas que de alguna manera te ayuden a estar mejor. No quiero hablar de géneros, porque habrá gente que con el metal se siente feliz de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, no quiero hablar de géneros porque definitivamente hablo de la música en general, pero también, por ejemplo, hay un instituto o un científico Tomatis, y en este instituto o en estos institutos, porque pues hay muchos en el mundo, tú vas y escuchas con audífonos ciertas frecuencias o cierta música que te ayuda o te estimula en general a tu cuerpo, a tener un mayor aprendizaje, a tener mejor memoria. Es decir, hay muchas cosas que nos ayuda el escuchar bien. Sí, yo estoy impresionado con todos los descubrimientos que hay ahora de las neurociencias relacionadas con la música, ¿no? ¿Cómo lo usas ahora incluso para temas de salud? Para temas emocionales, psicológicos, para temas de aprendizaje. Y obviamente lo que nosotros podamos captar de ahí, pues también aplica para el ámbito de la comunicación, de la publicidad y del marketing, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate, no hace mucho me preguntaron que cuál era el trabajo que más satisfacción me había dado en toda mi carrera. Entonces digo, bueno, muchos, pero hay dos específicamente. No sé si recuerdas tú cuando en Torreón se cumplieron 100 años, en el 2007, hubo un evento que se llamaba Un siglo de luz, que lo presentaron en el Teatro Nazas, luego en el Teatro Mairán, en el Teatro Martínez, etc. A mí me tocó la responsabilidad de la musicalización de ese evento. Era un evento, era como una revista, porque había de todo un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustó mucho porque me implicó mucha investigación, me implicó muchos momentos emotivos,
me implicó música con Edner Granados, un excelente amigo mío con el que he trabajado múltiples veces. Me tocó con él grabar y mezclar la música original, lo que hubo de música original, etcétera. O sea, fue un trabajo muy completo, muy redondo. Me tocó estar en la primera función operando. Es que había audio en vivo con música. Entonces el técnico del Teatro Nazas de ese entonces manejaba la cuestión en vivo y yo manejaba nada más el CD. Sí. Le picaba cuando tenía que entrar a todas las camas musicales. Pero fue un día muy frustrante porque un track no reprodujo. Entonces, fue de esos segundos en silencio que se te hacen eternos. Pero bueno, fuera de ese exabrupto, todo fue muy padre. Un trabajo que para mí fue importante, tuvo muchas gratificaciones. Y el otro, voy un poco a retomar lo que estábamos platicando de la importancia de lo que escuchamos, cómo lo escuchamos, en qué niveles lo escuchamos. Fue un sketch que hizo Rosina Rojas Producciones para la Feria del Algodón y de la uva. Bueno, los Rotarios fueron los que pagaron esta producción. Era como un pequeño resumen de la Guerra de las Galaxias del primer capítulo setentero. O sea, porque ya ves que empezaron con que el 1 era el quién sabe qué. Bueno, el cuarto, que para nosotros era el 1, fue el que se presentó ahí. Recientemente, ¿no? Sí, no sí, tiene sí, mucho fue de eso. no sé, hace unos 3, 4 años. Sí, sí. Y me encargó el audio. Fue un audio, Marco, para mí, de veras. Yo trabajaba ya en el Teatro Nazas. Trabajé 8 años en el Teatro Nazas con un horario muy complicado, con mi tiempo muy restringido, pero me di tiempo para poder hacer lo que Rosina me pedía. Obviamente yo había visto La Guerra de las Galaxias hace años, ¿no? Pero tuve que retomar la película. Mi hermano Antonio me mandó una cantidad de sonidos padrísimos, creados por él también. Entonces, tú escuchas ese audio y es un audio de veras, y te lo digo con toda humildad, no le piden nada o casi nada a audios muy complejos de películas que yo he escuchado. Me llevó muchas horas de trabajo, pero no sabes cómo lo disfruté. Lo disfruté muchísimo. Lamentablemente la producción, creo que, no la producción, sino todas las broncas que hubo a la hora del estreno, porque no estuvieron listos unos contrapesos para colgar unas naves y una bola de cosas, una bola de planes que no se pudieron realizar. Creo que el audio quedó grande, me explico, o sea, a la hora de ver lo que se podía haber hecho 1000 cosas. Entonces, pues bueno, retomo lo que hablábamos del balance, ¿no? Pues no, tampoco era el chiste que el audio quedara grande. Claro. El chiste era que todo hiciera un conjunto. Entonces, ahí es la importancia de hay que saber equilibrar. Lo que pasa es que a mí me platicaban todo lo que iba a ver, entonces pues yo le eché todos los kilos al audio. Claro. Y es que sí, te creo, porque ahorita que te platicaba de esas imágenes que yo tengo siendo muy chico y viendo o estando ahí en tu estudio, pues recuerdo esa gran pasión por los sonidos y wow, a mí ya me llamaba mucho la atención eso. Entonces, te veo como una persona muy apasionada del audio y hoy, conociendo más de tu experiencia, pues también con una persona estratégica que tiene un sentido hacia dónde llevar una producción, pero también cercana a lo técnico, ¿no? Una persona técnica que conoce de equipos, que sabe qué equipos utilizar, cómo sacarles el mejor provecho, pero también un artista, o sea, con esta sensibilidad que te generan los sonidos y de empaparte de los temas que vas a crear. Y esto, pues por algo tienes tanta experiencia, porque has estado pues sonorizando eventos en vivo, musicalizando cosas para televisión, como independiente en tu estudio, haciendo producciones radiofónicas o producciones de audio en general, musicalizando cosas. Y en este sentido, yo te quisiera preguntar, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que tú le darías a los jóvenes o a la gente que está interesada en dedicarse a esta parte del audio, de la producción de audio? Porque podrán pasar los años y aunque mucha gente diga que la radio ya no funciona o algo, pues
no se podrá, a lo mejor, supongamos que deje de existir la radio como la conocemos, ¿no? Estas estructuras ahí enormes. Pero el audio nunca va a dejar de existir. O sea, los formatos de lenguaje radiofónico, a final de cuentas, se van a transformar. Hoy vemos el alto consumo que hay de música, de podcast. Y bueno, la música, el audio, la producción en sí, estos elementos de producción siempre van a estar presentes. Entonces, creo que hay un área de oportunidad también muy grande ahí, porque no podríamos entrevistar a muchos que hacen lo que tú haces. Y de alguna manera tú por eso eres reconocida y por eso, digamos, que encontraste o ocupaste un lugar que pocos ocupaban, porque hay mucha gente que no lo hace. Y en ese sentido hay un área de oportunidad muy grande. ¿Qué le dirías a aquellos que tienen esta pasión y que quieren incursionar en el audio? Bueno, en eso tienes mucha razón, Marco. Gracias a Dios coincido con alguien que te comentó que qué bueno que nació cuando nació, bueno, igual yo. O sea, a mí me tocó de veras lo mejor de los dos mundos. Me tocó el audio análogo y me tocó el audio digital y me tocó la transición. Me costó la transición, no tanto técnicamente, económicamente. Cuando yo hice el cambio, un CD virgen te costaba 120 pesos si tenía marca y 100 si era genérico. Ajá. Y se te echaba a perder y te querías morir. Entonces, bueno, son experiencias invaluables. Pero ahorita ciertamente la tecnología, con todos los pros y los contras que pueda tener, la idea final es que sea tu herramienta, no tu enemiga, ¿sí? Por ejemplo, yo veo a gente la gente que se va a dedicar al audio, a la tele, a cualquier cosa que implique tecnología, primero tiene que tener muy claro qué es lo que quiere y los criterios con los que va a abordar edición de audio, edición de video o lo que sea que vaya a hacer. Segundo, cuando tú tienes muy claro qué es lo que quieres, tienes mucho mejor criterio de compra, de inversión. Y tener la claridad que es inversión a los 6 meses o al año, ya va a haber 1 o 2 modelos más nuevos que tu compu o que tu cámara o lo que hayas comprado. Pero entonces tienes que tener esa madurez y esa claridad como para no quererle seguir el paso a la tecnología porque no lo vas a lograr. Tendrías que tener de veras una infraestructura enorme como para poder estar realmente al día siempre. Vas a estar al día un rato, pero lo que te debe de sacar adelante es tu experiencia y tu claridad para hacer lo que sabes hacer. No los fierros, como dice mi hermano, ¿no? Claro. Y solamente hay 2 fierros en los que no puedes escatimar si vas a tener un estudio de grabación. Micrófono, la calidad de tus micrófonos y la calidad de tus monitores. Todo lo demás lo puedes encontrar, por ejemplo, una interfase de audio no tan cara y bastante decente. Una computadora igual, no tiene que ser siempre una tal marca, sino tú puedes realmente aspirar a armar algo que te saque de tus broncas si requieres mucho espacio, mucha velocidad, etc. Y segundo, creo importantísimo es tener un método de trabajo. Por ejemplo, cuando yo me quedó claro que me iba a dedicar a la musicalización o a la sonorización, primero tuve que ser muy entendida en las cuestiones técnicas y en las cuestiones de edición, ¿sí? Porque te implica muchísima edición. Y poner a chambear al oído, me explico. Yo estuve presente con gente que editaba que decía, yo quiero ser como él cuando sea grande, ¿verdad? Porque era increíble, con una precisión de unir de pronto 2 piezas o una misma pieza. Si dura 3 minutos, hacerla de 1 minuto y que te quede bien. Que no se note. Que no se note, exacto. Tu trabajo, buen trabajo no se nota jamás. ¿Sí? Pero también tuve que empezar a hacer como una especie de almacenaje de música, y no era la música que necesariamente a mí me gustara, la que me iba a servir, ¿sí? Pero sí tiene que haber un cierto gusto, un buen gusto en la música, ¿no? Para tener banco de música o rentarla o pagarla, porque hay licencias que hay que pagar, porque hay que pagar derechos, y un banco enorme, enorme, enorme de efectos especiales y una clasificación personal. Claro. Porque si no ¿tienes efecto de una motocicleta? Pues sí, pero sí, pero ¿dónde lo tengo? ¿Dónde? 10 discos o 20 discos con 80 efectos. Gracias a la digitalización, todo eso va adentro de la compu y haces tu propia clasificación a tu lógica. Entonces, ahorita el efecto que me pidas,
No me Sabes tardo dónde ni está. 2 minutos en encontrarlo. Perfecto. Eso es básico. Y son cosas que luego, ay, no, qué flojera. Ay. Digitalizar me llevó como 6 meses. Claro. Porque digitalicé hasta acetatos. ¿Sí? Y invertirle tiempo. Esta parte Exacto. que dices de tu método de trabajo. Perdóname, escuchar la música. Si yo llego y te pongo en mi estudio, vas a tener un arsenal, vas a tener más de 1000 temas musicales, mucho más de 1000 temas musicales. Pero si no los conoces, dime de qué te van a servir. Claro. Te van a servir en cuanto los conozcas, en cuanto te tomes el tiempo de escuchar lo que tienes. Sí, Sí, es que perdón por no, interrumpir. yo estoy encantado. Tú, al contrario, me gustaría tener 3 horas para seguir Sí, platicando pero ya contigo, se acabó. porque estoy totalmente de acuerdo contigo. A final de cuentas, si te vas a dedicar a esto, lo que tengas ahí, si no lo conoces y si no sabes dónde está, no sirve de nada, porque mucha gente se espera a tener una necesidad. Es decir, ahora hay que crear algo que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Y entonces empieza a buscar ahí entre todos los archivos a ver dónde hay algo que tenga que ver con la Revolución Mexicana, sonidos, efectos o música, ¿no? Pero si tú ya tienes tu clasificación personal encarpetada, como dices tú, de forma personal, como tú le quieras poner, hombre, revolución o no sé, pero dentro de tus efectos que tú sepas dónde van a estar, eso facilita el trabajo enormemente y esa puede ser la gran diferencia entre una buena producción y otra que no, porque también desafortunadamente siempre andamos con el tiempo encima, ¿no? Todas las producciones a veces son para ayer. Sí. Y este es un factor determinante para el éxito de una muy buena producción. Es básicamente, te digo, bueno, obviamente tener claro qué es lo que quieres hacer. La gente de comunicación es que tienen un abanico enorme de posibilidades. Entonces, te digo, yo en primer semestre hasta tercer semestre juraba y perjuraba que iba a ser fotógrafa. Y tenía muy buenas fotos, creo que me iba bien, o sea, me iba bien en mis materias, me encantaba, yo revelaba en blanco y negro y luego en diapositiva. Sin embargo, este hecho que te platiqué de que me robaron mi equipo, de pronto me abrió como la otra puerta. Y la verdad es que he sido pues, también muy feliz ahí, ¿no? Entonces, es importante darse, si no tienes claro qué quieres y ya vas en cuarto semestre, empieza a buscar alternativas de estar en diferentes áreas para que encuentres tu lugar, porque es muy fácil que la gente de comunicación se pierda fácil entre tantas opciones que hay. O que se clave en, es que yo quiero ser de video o yo quiero ser de estos y sin embargo desdeña otras áreas que la mejor. Porque hay dos cosas, es también rapidísimo, pero se me hace bien importante. Hablamos de talento, ¿sí? De un talento natural que tienes. Y hablamos de lo que, o sea, si lo que te gusta está junto con el talento, ya la hiciste. Y combinar pero tu pasión a veces con no, el talento. a veces no. Mi pasión no estaba muy combinada con mi talento porque yo con la lógica era bastante malita. O sea, en física, química, matemáticas batallaba. Era buena estudiante y pasaba con buenas calificaciones, pero batallaba mucho. Yo tenía que estudiar muchísimo con esas materias. Y a la hora que entró a esta área, ¡pum! Así de, bueno, me ayudó. Esas son las cosas que uno va aprendiendo también de la experiencia, ¿no? Equivocándose. Y pues bueno, nos quedamos con estas recomendaciones para la gente que le interesa el tema del audio, no solo porque quiera dedicarse a esto, sino porque tal vez lo necesita para su quehacer diario o incluso ya está tan globalizado esto que la gente misma que está encabezando algún proyecto, que tiene su emprendimiento, lo que sea, pues hoy también necesita tener ciertas herramientas. A lo mejor no va a ser el especialista porque como decías tú, tal vez su talento, su don no está por ahí, pero sí tener ciertas herramientas como para tener referencias que le permitan elegir los elementos ideales para su proyecto, ¿no? Para su proyecto, exactamente. Yo creo que es importante tener claro cuál es tu talento natural y tratar de afinarlo, tratar de empatarlo con lo que te gusta hacer, ¿sí? Cuando no tienes un talento muy natural, pero te gusta hacer algo mucho, entonces hazlo tu hobby. Pero trata de vivir de otra cosa donde realmente se te dé de manera más natural para que no sea una carga tu trabajo, sino una recompensa. Pero hay una película sobre Mozart hace muchísimos años que hay una escena donde está Salieri, que en esa película lo ponen como un músico envidioso del talento de Mozart.
y le reclama a Dios, muy enojado, si no me diste el talento, ¿por qué me diste el gusto por la música? ¿Sí me explico? O sea, le reclamaba eso porque él quería tocar y ser como Mozart. Bueno, a veces pasa, o sea, no sé, hay una persona que estudia medicina que tiene manos de seda para la cirugía, pero no le gusta la cirugía. Bueno, hay que encontrar la manera de buscar lo que es el talento natural y lo que te gusta hacer. Lo natural es que fuera y estuvieran empatados, ¿no? Eso es lo ideal. Eso sería lo ideal. Pues a final de cuentas siempre va a ser así. Yo creo que vamos a seguir caminando en la vida y será siempre un constante autodescubrimiento, ir nivelando y aprendiendo este tipo de cosas. Blanca, pues te agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayas acompañado, que nos hayas llenado y contagiado de toda esta sensibilidad para estos temas del audio, del sonido, porque podrán venir nuevos equipos, nuevos sistemas de grabación, etcétera, pero esta magia que solo se adquiere con esa sensibilidad a través de los sonidos, de lo que tú sientes cuando escuchas ciertos sonidos allá afuera, de la naturaleza, cierto tipo de música, pues es realmente lo que te va dando la capacidad de convertirte en un especialista como lo eres tú. Pues muchísimas gracias de verdad, Blanca, por contagiarnos con esta pasión, con compartirnos tu experiencia a lo largo de todos estos años y con todos los proyectos que has realizado. Sé que hay mucha gente muy agradecida contigo, tienes muchísimos alumnos, muchos profesionales ahorita de los medios de comunicación, muchos especialistas, incluso algunos que ya han pasado por aquí, pues han sido tus alumnos y muchos seguimos aprendiendo de ti. Yo me cuento entre ellos. Muchas gracias por compartirnos sobre todo esta sensibilidad por los sonidos, por el audio, porque podrán pasar equipos de producción, irán mejorando, no siempre habrá nuevas opciones, pero lo que otorga la magia para el tema del audio es sin duda esta sensibilidad de poder identificar los sonidos de la naturaleza, lo que está sucediendo allá afuera, qué te genera ese sonido, qué te genera un estilo de música, independientemente, como decía, si te gusta o no ese estilo de música, pero abrir el abanico de opciones porque también muchas veces te tocará crear algo que tiene que ver con cierto público, con ciertas costumbres, con ciertas prácticas cotidianas. Y en todas las prácticas cotidianas pues está presente la música y los sonidos. Sí, definitivamente. Pero ahorita lo acabas de resumir súper bien. Es el gusto de hacer algo y el conocimiento, o sea, la sensibilidad y el conocimiento. Porque es como alguien que toca el piano de oído. Bueno, llega un momento en que el oído a lo mejor a veces no es ya suficiente. Necesitas tener una técnica y conocer nota. Bueno, es lo mismo. Yo empecé al revés, pero ya me alineé. No hay fórmulas, pero ahí vamos aprendiendo. Blanca, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y esperemos que no sea la última vez. Claro que no. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes por seguir al pendiente de estas charlas de Maga, en las cuales les traemos a especialistas en diferentes áreas de la comunicación. Y bueno, nos vemos en la próxima.